Matrimonio, familia y sociedad. Esto también lo hace Juntos por la Vida o JUVID. Diplomado en Defensa de la Vida y la Familia, tomo 2. Ideas centrales y corrector de estilo José Manuel Menegasú. Corrección ortotilográfica Karen Alegría. Diagramación y diseño María Ordóñez Garza. Fotografías y elementos gráficos shutterstock.com. Tipografías fueron varias. Las ediciones son de 2015, 2016 y la presente, que es de 2018. Juntos por la Vida, JUVID, Parroquia El Señor de Esquípulas. Así que, Diplomado en Defensa de la Vida y la Familia, tomo 2, módulo 9, Matrimonio, Familia y Sociedad. El contenido de esto es Introducción. Punto 1. Unidad entre cuerpo y alma. Punto 2. Complementariedad entre el hombre y la mujer. Punto 3. El matrimonio. Punto 3.1. Da lo mismo cohabitar que contraer matrimonio. Punto 3.2. Elementos básicos del matrimonio. Punto 3.3. Entrega total y generosa. Punto 4. Importancia del matrimonio y la familia en la sociedad. Punto 4.1. ¿Cuáles son los 10 principios de Princeton? Punto 5. Derechos reproductivos y control artificial de la natalidad. Punto 5.1. Origen de los derechos reproductivos. Punto 5.2. Anticoncepción y moral. Punto 5.3. Esterilización. Punto 6. Apertura a la vida. Punto 6.1. Planificación familiar natural o PNF. Así que, introducción. Cuando el amor se vive en matrimonio, supera la amistad común y la complementariedad entre el hombre y la mujer encuentran su total sentido y pasan de ser dos personas distintas para formar una comunión, lo que significa común unión, que es reflejo del amor divino. Con el pacto conyugal, los esposos forman una comunión de personas, la cual Dios ha querido hacer fecunda mediante la concepción, el nacimiento y el desarrollo de una nueva vida humana, y es exclusivamente a este amor conyugal que pertenece la donación sexual, la cual se realiza de un modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integrante del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen entre sí hasta la muerte. Esto lo dice el Pontificio Consejo para la Familia, en la sexualidad humana, verdad y significado, orientaciones educativas en la familia, Vaticano, 1995. La mejor educación en el amor y la sexualidad que los padres pueden dar a sus hijos es haciendo vida a estas realidades y amándose con un esfuerzo completo y entrega completos. Es así como los hijos descubrirán gradualmente el verdadero sentido de la sexualidad y descubrirán que el amor conyugal es el único destinado a perdurar, pues subsiste a las tormentas de la vida y a las pruebas y sufrimientos, y los hijos verán con sus ojos que el matrimonio y la unión de sus padres va mucho más allá que una simple atracción puramente sexual. Las caricias y las formas de cariño en el trato entre los esposos van a señalar el camino correcto para que los hijos repliquen estas actitudes, y la generosidad no puede faltar en la familia, porque esto es acompañado de ternura, de compasión y de tolerancia. Un hijo que ve este amor entre sus padres, pocas explicaciones va a requerir para comprender qué es el verdadero amor y que éste debe ser reservado al matrimonio. El amor en el matrimonio es libre, es total, es fiel y es fecundo, y aquella obediencia de los esposos a la voluntad de Dios por la frase que pronuncia el sacerdote cuando dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, es lo que hará de esta divina institución una realidad que perdurará hasta la muerte. Cuánta responsabilidad de los esposos por hacer de su matrimonio una verdadera comunión o común unión, en vista de que sea así reproducido en los hijos, con las características propias del amor en su debido momento. Para introducirnos en las verdades fundamentales del matrimonio y de la familia, debemos adentrarnos en la realidad más profunda del hombre que ha sido creado para amar y para ser amado. Punto 1. Unidad entre el cuerpo y el alma. El ser humano se compromete por un alma espiritual y un cuerpo que son siempre indivisibles, y no puede haberse de un cuerpo humano que no tenga un alma o de un alma espiritual que no tenga un cuerpo.
La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar el alma como la forma del cuerpo, es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Podríamos hablar entonces de un alma corpórea o de un cuerpo espiritual. Esta unidad intrínseca nos hace pensar en aquel proyecto que facilita la realización completa del hombre en su aspecto espiritual y psíquico y somático y la vocación matrimonial. El cuerpo y el espíritu constituyen esa totalidad unificada, corpóreo-espiritual, que es la persona humana, pero ésta existe necesariamente como hombre o mujer y no tiene otra posibilidad de existir como persona humana de otra manera, con todo lo que conlleva. La sexualidad o masculinidad o feminidad. Esto caracteriza y determina a todos y a cada uno de los componentes de la unidad substancial entre el cuerpo y el espíritu, que nosotros llamamos hombre y mujer. Es cierto, señores, que hay una unión intrínseca entre cuerpo y espíritu, pero ya habíamos dicho en uno de estos libros, y yo lo expliqué, que el hombre está hecho por tres partes: cuerpo, espíritu y alma. También expliqué por qué es así. Y también se les dijo que está constituido por 5 niveles. Y también los mencioné. Así que les sugiero que escuchen todos los libros y el libro completo. Continuando con la lectura. Punto 2. Complementariedad entre el hombre y la mujer. El matrimonio, lejos de ser una ceremonia o la firma de un papel, es la respuesta auténtica y natural a las invitaciones que hace un hombre y una mujer al enamoramiento. El enamoramiento es la primera tendencia de atracción que existe en los futuros esposos porque existe una necesidad de unidad entre los novios. Es una unión primeriza de pura atracción. Luego el enamoramiento los va a llevar a los novios a que quieran desear no solamente pasar fines de semana juntos, sino toda la vida entera, porque el matrimonio presupone una relación que tiene que ser totalmente altruista por ambas partes. El matrimonio, desde su inicio, y aquí yo me refiero a los antecedentes formales e históricos, no invita a una unión swinger. Esto frustra solamente a las personas, sino que hace el solamente contigo y para siempre contigo. No basta enamorarse, sino que debe existir un entendimiento en valores, en priorizar la relación a otras realidades, es decir, amistades, trabajo, etc. Porque es necesario el noviazgo para enamorarse y para conocerse y para hablar sobre los temas que van a llevar al hombre y a la mujer a vivir una vida en comunión, para siempre, mediante el matrimonio. Es en este punto donde se alcanza la complementariedad perfecta entre el hombre y la mujer, y no se completan, se complementan. Se completa aquello que tiene carencias y se complementa aquello que es diverso, porque mujeres y hombres somos iguales en cuanto a lo que somos en personas y dignidad, pero somos distintos en cuanto a nuestra identidad y nuestra esencia como personas. Todo esto puede ser visto en Noda María Rosa, Educación para el Amor, Propuesta de Educación Afectiva y Sexual, Guatemala, Facultad de Educación, Universidad del Istmo, página 11. También puede ser visto en el libro de Sarmiento Augusto, El matrimonio cristiano, segunda edición Pamplona, EUNSA 2001, página 40, y en la entrevista a Christian Conan, Nuestra fe en vivo, en 2011. Y en cuanto a la definición de lo que es el swinger, es una actividad sexual que no es monógama, en donde la pareja puede experimentar con terceras personas individualmente o en pareja. Aunque en estos tiempos, yo creo que una gran mayoría sabe lo que es swinger. Continuando con la lectura. Cuando nos enfocamos en el matrimonio, cada cónyuge tendrá una visión distinta de su realidad, pero es ahí justamente donde radica esa complementariedad. Entendiendo esas diferencias, el hombre es para la mujer y esta es para el hombre, y así que la diferencia sexual y psíquica y afectiva es indicadora de la recíproca complementariedad y está orientada a la común unión o comunión
y además a la comunicación, y a sentir, y a expresar, y a vivir el amor humano, abriéndose a una plenitud mayor. Las diferencias que existen entre ambos únicamente encuentran el sentido en esa complementariedad, y su espiritualidad y corporeidad se realizan. Hombre y mujer son complementarios, no son a pesar de las diferencias, sino exactamente gracias y por esas diferencias. Esa capacidad de complementarse hace que su unión sea capaz de expresar la máxima entrega del amor humano que puede darse. Tanto es así que de esta entrega total puede resultar una nueva vida, porque Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor, por tanto, es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. El hombre y la mujer también están llamados a manifestar su amor a través de esa unidad entre el cuerpo y el alma, y es aquí donde podemos hablar de sexualidad. La sexualidad es un elemento básico de la personalidad, de un modo propio de ser, de manifestarse y de comunicarse con los otros, y de sentir y expresar y vivir el amor humano. Podemos decir que esta capacidad de amarse mutuamente realiza la razón de ser en el hombre, y esto lo dice Juan Pablo II al explicarlo de una bella manera, cuando dice que el cuerpo humano, con su sexo y con su masculinidad y feminidad, visto en el misterio mismo de la creación, es no sólo la fuente de la fecundidad y de la procreación, como en todo el orden natural, sino que incluye desde el principio el atributo esponsalicio, es decir, la capacidad de expresar el amor, ese amor precisamente en el que el hombre como persona se convierte en un don, y mediante este don realiza el sentido mismo de su ser y existir. Así que aquí les cae el 20, estimados escuchantes, de por qué un don no es un regalo, es un privilegio de servicio. Esta es la plenitud del ser humano, darse. Y es que ni el hombre ni la mujer individualmente representan la plenitud del ser humano. Esta es alcanzada por la complementariedad que existe entre los dos. La felicidad se alcanza entonces encontrando también la felicidad del otro. Estamos frente al amor conyugal, que es aquel amor ágape, pleno e incondicional, en que se profesan los esposos dentro del matrimonio. Carolina Diel Oro explica que el ser humano es por esencia donante y que la donación por excelencia es aquella que se da entre el hombre y la mujer con las diferencias, pero llamadas no a quedarse en las diferencias, sino más bien a una mutua complementación para cumplir con esta imagen maravillosa y semejanza de Dios. Y a través de esta entrega los esposos van a encontrar el uno en el otro los aspectos que Dios ha puesto en cada uno. Al crearnos a su imagen y semejanza, Él nos ha dotado como hombre y como mujer de características únicas que los esposos van a develar mutuamente en el matrimonio. ¿Y por qué dentro del matrimonio? Porque es la única institución en la que a través de la historia y de la multiculturalidad como varón y mujer se dan completamente el uno al otro sin reservas, con su pasado, su presente y su futuro. Esto puede verse en la Conferencia Episcopal Española, La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, Madrid, España 2012, número 23. También en el Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad Humana, Verdad y Significado, Orientaciones Educativas en la Familia, Vaticano 1995, número 8. Y esto lo dice y lo explica también Juan Pablo II en una audiencia general en la Ciudad del Vaticano el miércoles 16 de enero de 1980. Y de El Oro Carolina explica lo de varón y mujer. Complementariedad en la Universidad de los Andes, Chile, página 5. Punto 3. El matrimonio. La respuesta propia al enamoramiento, el deseo de complementarse el uno al otro y asumir el compromiso perenne de amarse hasta que la muerte los separe, es la invitación propia que lleva a la pareja a contraer matrimonio. El hombre y la mujer, permaneciendo cada uno de ellos como personas singulares y completas, son una unidad dual en cuanto a personas sexualmente distintas y complementarias. La alianza que se origina no da lugar a un vínculo solamente visible, sino también moral, social y jurídico, y de tal riqueza y de densidad que requiere por parte de los contrayentes la voluntad de compartir en cuanto a lo que son como tales
todo su proyecto de la vida y lo que tienen y lo que son. Y esta unidad que pasa a formar el matrimonio es de una singularidad tal que implica a toda persona en una nueva relación que constituye un nuevo estado de vida en todo el sentido de la palabra, así que podríamos decir que es una nueva forma de ser persona. El Papa Benedicto XVI al respecto decía: reconocer la belleza y la bondad del matrimonio significa ser conscientes de que solo un ámbito de fidelidad e indisolubilidad, así como de apertura al don divino de la vida, es el adecuado a la grandeza y dignidad del amor matrimonial. Así que comprendiendo entonces la alianza matrimonial como total y definitiva, todas las dimensiones del amor, desde la sexual hasta la afectiva, forman parte de un ambiente en el que la persona se va a entregar y es recibida como un don en su totalidad. Y de esta manera, la unidad que ambos forman se vuelve de por sí irrepetible. Esto puede verse en la Conferencia Episcopal Española, en la cita número 27. Y también lo dijo Benedicto XVI en su homilía en la vigilia de la oración a los jóvenes en Cuatro Vientos, el 20 de agosto de 2011. Esta entrega total excluye inmediatamente la posibilidad de la intromisión de otro en cualquier plano, ya sea sexual o afectivo. El amor conyugal que lleva a los esposos a un don libre, mutuo de sí mismos, con todo lo que eso conlleva, ha de ser indisoluble, fiel en cuerpo y alma, y en la prosperidad y en la adversidad, y por tanto ajeno a todo adulterio y divorcio. Punto 3.1. ¿Da lo mismo cohabitar que contraer matrimonio? No, no da lo mismo. Los estudios sociológicos han revelado que las parejas que cohabitan o que tienen relaciones prematrimoniales y que luego contraen matrimonio son más propensas a la separación o al divorcio. Cuentan también con un índice mucho menor de reconciliación que aquellas parejas que contrajeron matrimonio después de un noviazgo casto. Las parejas que cohabitan o que viven en una unión, de hecho, están más expuestas a la infidelidad que los matrimonios. Según las encuestas consultadas, las parejas que viven en unión, de hecho, experimentaron 2 veces más problemas de infidelidad en los primeros 12 meses de la unión que las parejas casadas. Las mujeres casadas que han tenido relaciones prematrimoniales tienen un 33% más de tendencia a divorciarse o a separarse que aquellas mujeres que no tuvieron relaciones prematrimoniales. No es ningún secreto que las relaciones prematrimoniales debilitan la institución matrimonial. En Guatemala se refleja esta realidad en el Instituto Nacional de las Estadísticas, INE. En el 2012 se registraron 84.253 bodas y 5.157 parejas se divorciaron. En el 2013 se registraron 5.542 divorcios en todo el país. El amor no invita a una unión pasajera o egoísta y condicionada. El matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer que invita a una unión fecunda, indisoluble, exclusiva, altruista y permanente. Amantes son los que simplemente se quieren. Cónyuges son aquellos que además de quererse, se deciden a comprometerse y a quererse y a querer quererse siempre. Y esto es como toda vocación, así se lleva a la verdadera felicidad. Recuerden, señores, y esto se los digo porque estudio psicología, no es lo mismo alegría que felicidad. La alegría es un sentimiento y un sentimiento es pasajero. Pero la felicidad es un estado, y eso no debe ser pasajero. Si pasa, entonces no es felicidad. Inciso 3.2. Elementos básicos del matrimonio. El doctor Christian Conen, abogado argentino experto en temas de familia, con una maestría en matrimonio y familia y un doctorado en derecho matrimonial, en diversas ocasiones ha expuesto 4 presupuestos que no deben faltar en el matrimonio. El primero es la dignidad humana, porque deben respetarse mutuamente y no utilizarse ni manipularse mutuamente. El segundo es la identidad, es decir, amar es querer al otro, en tanto al otro, y es promoverlo en su vocación, en sus sueños. No es proyectar el bien que nosotros suponemos para la otra persona, sino hacernos expertos en la otra persona para promover lo que le hace pleno.
El otro punto es la intimidad, un mundo interior que los cónyuges ponen en común en la medida que más común sea esa intimidad de lo que yo pienso, de lo que yo siento, así se va a edificar lo que se llama el nosotros. Y esto conlleva un proceso integral de comunicación a menor puesta en común de lo íntimo a través de la comunión que habrá un nosotros más pobre. Es decir, que si no hay una común unión verdadera de lo íntimo a través de la comunicación real, entonces ese nosotros será más pobre, y lo que sigue es la libertad, porque las personas somos libres y nos autogobernamos, pero ¿para qué? Para amar el sentido profundo de la libertad, porque eso es el amor, pues es ahí donde el ser humano encuentra su mayor realización, ya que para esto ha sido creado, para amar. Y si no tenemos claro para qué y por qué se nos hizo libres, entonces el matrimonio va a perder el rumbo. El doctor Conen expone a su vez que existen 10 aspectos que no pueden descuidarse dentro del matrimonio para que estos sean fecundos. La amistad es el primero porque deben compartir juntos experiencias, recreaciones sanas, entre otras cosas, y los cónyuges deben ser amigos, y esto va poblando la memoria con buenos recuerdos. Debe tenerse afecto, porque serán todas las maneras en que los esposos se van a decir el te amo, y que serán las expresiones más recurrentes en el noviazgo que a veces se pueden olvidar en el matrimonio. Tiene que contar también el atractivo físico y deben cuidarse razonablemente para el otro, porque es una manera de expresar el amor y el interés hacia el otro. La armonía sexual, porque es muy importante entender la diversidad entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, el hombre es muy visual y la mujer es más sentimental, y esto lo debe de saber el hombre para preparar el acto sexual de tal manera que su esposa sienta esa armonía íntima entre ambos. Debe existir la admiración por el otro, es decir, por el cónyuge. Debe haber la comunicación íntima, se debe poner en común lo íntimo, y a mayor puesta en común de lo íntimo, entonces habrá un nosotros más rico. Debe tenerse confianza, porque eso es lo que mantiene a flote el matrimonio, ya que sin confianza entre los esposos es muy difícil que logren caminar de la mano. Debe haber un compromiso familiar, porque eso es priorizar siempre el matrimonio y la nueva familia a la familia de origen, y este compromiso también conlleva el saber que los hijos no son una responsabilidad única de la mujer. La educación de los hijos es una responsabilidad de ambos padres, porque el hijo necesita de ambas figuras para crecer óptimamente. El sostenimiento económico debe de hacerse con transparencia en el presupuesto familiar y debe de saberse consensuar en el tema económico para que aquí también exista armonía. El sostén doméstico, el hogar debe de ser mantenido, eso también debe consensuarse en cada matrimonio, y conversarlo y distribuirlo. Esto completamente puede verse en la Conferencia Episcopal Española, en su cita número 30, y puede verse también en Family Facts Cohabitation versus Marriage, How Love's Choice Shape Life Outcomes. Eso está en línea y está disponible en www.familyfacts.org, diagonal briefs, diagonal 9, diagonal cohabitation, dash o guión en medio, versus dash, guión en medio, marriage, dash, how, dash, loves, dash, choices, dash, shape, dash, life, dash, outcomes. La última vez que esto fue consultado fue el 5 de enero de 2015 y recordemos que la palabra dash significa guión en medio. También puede consultarse más estadísticas sobre lo antes mencionado en www.familyfacts.org. En cuanto a lo que toca al Instituto Nacional de la Estadística, las estadísticas vitales en cuanto a lo que es divorcios en Guatemala en 2014 puede verse en línea porque está disponible en www.ine.gov.gt. Y en cuanto a lo que toca a la entrevista a Christian Conen, eso fue en la entrevista a Christian Conen, Nuestra Fe en Vivo, 2011. Inciso 3.3. Entrega total y generosa. Ahora bien,
Si el amor es fiel, exclusivo y total, es la persona completa con cuerpo y alma quien debe implicarse dentro del matrimonio, y esto incluye su capacidad de fecundar y de dar la vida, ya que la sexualidad está intrínsecamente ordenada a la procreación. La apertura a la vida viene a ser una garantía de la autenticidad de la entrega de los esposos, incluso cuando no surja un nuevo ser de su unión. Por su naturaleza y dinamismo, el amor conyugal está orientado a prolongarse en nuevas vidas y no se agota en los esposos, y este elemento es tan constitutivo de la verdadera entrega que cuando falta la relación, entonces pierde su esencia, que es el amor. De hecho, el amor conyugal, en su realidad más profunda, es esencialmente don, porque rechaza cualquier forma de reserva y por su propio dinamismo exige el abrirse y entregarse plenamente, y esto comporta necesariamente la disponibilidad para la procreación. Y por último, el amor, para ser tal, debe ser para siempre, solo en el marco de un compromiso permanente. Las cualidades anteriormente citadas adquieren su plenitud. La supuesta fascinación de un amor libre de cualquier compromiso esconde el vaciamiento de todo significado y por lo tanto la pérdida de su valor y de su dignidad. De manera análoga, cada uno de los elementos citados del amor humano en el matrimonio son indispensables y están en tal manera enlazados entre sí que no puede subsistir el uno sin el otro. Irremediablemente, en el momento en que uno de ellos llegara a faltar, los otros van a terminar por diluirse, restando una falsificación del verdadero amor, y por lo mismo no corresponde a la necesidad inherente del ser humano de amar y de ser amado, sino que le deja un vacío y le deja además lastimado. De la incorrecta interpretación y vivencia de la verdad objetiva sobre el hombre y sobre la naturaleza del matrimonio se deriva lo siguiente. Primero, la conciencia sobre la dignidad del otro es reemplazada. Hombre y mujer ya no se entregan íntegramente para servirse el uno al otro, sino que se utilizan mutuamente. Así son sujetos de entrega, pero en vez de ser sujetos verdaderos de entrega, pasan a ser objetos. Esto deriva inmediatamente en una mentalidad anticonceptiva, pues los futuros hijos, lejos de ser el fruto y la realidad del amor conyugal, pasan a ser un obstáculo para la propia realización. Por último, el cónyuge pierde su individualidad y se convierte en reemplazable, ya sea de manera esporádica o permanente. Es el caso de los matrimonios que cometen infidelidades o que terminan en divorcio. Para los hijos y por ende para la sociedad, las consecuencias son innegables. Al no vivir los padres la ley natural en materia de sexualidad y de unión, son incapaces de transmitir a sus hijos tales valores fundamentales, y esto facilita en estos el rechazo al compromiso definitivo en el matrimonio y los vuelve incapaces de una entrega total de sí mismos a otros. Finalmente terminan por concebir la sexualidad solamente como una fuente de placer, y las implicaciones morales son amplias y variadas. Todas derivan en la degradación del hombre, puesto que lejos de buscar la perfección, cae en el vicio. Los esposos se convierten en socios animados por intereses personales cuyos fines colindan en ocasiones. La relación entre sí no está destinada entonces a formar un nosotros, sino a reforzar el yo. Y es el caso de los matrimonios modernos que son llamados DINIC o Double Income, No Kids, que significa doble salario pero no tener hijos. DINK, DINK, Double Income, No Kids, doble salario sin hijos, quienes priorizan su realización personal y su placer anteponiéndolo todo a la familia. Cuando esto sucede, entonces uno debería preguntarse, ¿qué familia? Por todo esto, una necesidad urgente es que las familias creen un hogar en el que cada miembro sea acogido y amado por sí mismo y sea respetado en su dignidad, y en el que sea posible su maduración completa como persona. Por lo mismo, defender y proteger la institución matrimonial redunda en el bien de la familia y de la sociedad. Si queremos buscar la raíz de una sociedad decadente, escudriñemos primero en las familias y entonces encontraremos las causas. Todo esto puede ser visto en la Conferencia Episcopal Española en su cita número 31, 32 y 34. Punto 4.
importancia del matrimonio y la familia en la sociedad. Cualquiera que sea nuestra posición política o religiosa, no podemos negar que lo que más nos debería importar son nuestras familias. Una sociedad sin familias es aquella que no está capacitada para cumplir las funciones sociales de procrear nuevas generaciones para las naciones y formar a los nuevos ciudadanos y educarlos adecuadamente. Una sociedad sin familias es incapaz de generar un ámbito donde el ser humano sea valorado incondicionalmente. La falta de valoración incondicional generará la falta de la salud y no solamente física. Por esto el Estado debe de entender que la familia es de un interés público, no de un interés personal, porque de ahí se deriva el hecho de seguir afirmando rotundamente que la familia es el núcleo de la sociedad. La familia es por excelencia aquel lugar en donde el ser humano recibe su sentido de pertenencia más profundo por medio del amor incondicional, el cual le permite crecer como persona humana y desarrollarse plenamente. Muchos de los males que hoy padece nuestra sociedad, desde lo que son los problemas psicológicos, afectivos y de pertenencia, hasta la delincuencia, tienen su raíz en el deterioro de la vida familiar. El futuro de la humanidad se fragua en la familia, y eso lo decía San Juan Pablo II. Así que conscientes de ello, 53 catedráticos de distintas ciencias, es decir, abogados, economistas, filósofos, politólogos, sociólogos, humanistas, psicólogos, teólogos, psiquiatras, historiadores y antropólogos, se reunieron en la Universidad de Princeton para ver qué había detrás de la delincuencia juvenil, la violencia juvenil, las adicciones juveniles, los trastornos de alimentación, el aborto, entre otros. La conclusión desde distintas miradas científicas y desde distintos puntos de vista que son religiosos, agnósticos y ateos, fue que la causa más profunda de lo que está pasando con nuestras nuevas generaciones es la falta del afecto relacionado con la crisis en la familia. De esta reunión nacen los conocidos 10 principios de Princeton, los cuales vale la pena analizar a continuación. Punto 4.1. ¿Cuáles son los 10 principios de Princeton? El primer principio es: el matrimonio es una unión personal que toda la vida entre un hombre y una mujer debe durar. Y más aún, esta unión alcanza un vínculo sobrenatural mucho más sólido cuando es elevada a Dios mediante el sacramento del matrimonio. Amar para los esposos no es solo un sentimiento, es una decisión que conlleva un compromiso, el compromiso de amar. El segundo principio es: el matrimonio es un bien humano de ideas profundas que eleva y perfecciona nuestra naturaleza social y sexual, y no debe sorprendernos que el matrimonio se apruebe y se promueva públicamente en casi todas las sociedades conocidas y a menudo se solemnice mediante rituales religiosos y culturales. Las ciencias biológicas y sociales actuales solo afirman en este campo que los beneficios del matrimonio son un buen humano que concuerda con nuestra naturaleza como seres sociables y sexualmente activos. El tercer principio, por lo general, es que los hombres y las mujeres casados disfrutan de una vida mejor, porque en un estudio realizado por The Heritage Foundation se pueden encontrar estadísticas sobre cómo los hombres y las mujeres casados disfrutan de una vida de mejor calidad. Por ejemplo, inciso A: los matrimonios con hijos tienden a ser más estables que las parejas que no tienen hijos. Inciso B: los matrimonios que han vivido juntos antes de casarse reportan en general niveles bajos de satisfacción con sus cónyuges. Inciso C: las parejas que han tenido relaciones prematrimoniales tienen mayores posibilidades de divorcio. Inciso D: las mujeres y los hombres casados gozan de mayor estabilidad emocional y económica. Indudablemente, las parejas casadas que comparten la alegría de un futuro seguro y duradero tendrán más estabilidad en sus vidas. El compromiso de decir el sí conlleva un esfuerzo y el deseo constante de mejorarse mutuamente. La ética del matrimonio, que comporta la estabilidad y la fidelidad y el cuidado mutuos, y que condena la violencia o el abuso sexual, surge del núcleo imperativo de nuestra tradición del matrimonio, y que los hombres y las mujeres se casen para amarse mutuamente en la salud y en la enfermedad, y para lo bueno y para lo malo, y hasta que la muerte los separe.
El cuarto principio es que el matrimonio protege y promueve el bienestar de los hijos. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos y el Estado, de las instituciones y las escuelas van a colaborar con esta tarea, pero jamás podrán suplantar a los padres. Los hijos serán introducidos a la sociedad dependiendo del ambiente familiar en el que han crecido. La familia es aquella que ama incondicionalmente a los hijos y no existe otro lugar que sea en la sociedad en donde la persona pueda ser educada en una forma y amada de una manera integral que sea distinto a la familia. Así que vale la pena mencionar que aunque lo ideal es que los hijos crezcan con ambas figuras paternas, es admirable la labor que realizan los padres y las madres solteros que sacan adelante a sus hijos y su hogar. El quinto principio es que el matrimonio sostiene la sociedad civil y promueve el bien común. Es en la familia donde se forman los futuros ciudadanos y quienes formarán la sociedad civil, pero a su vez la sociedad civil se beneficia de una familia estable debido a que es allí donde se aprenden las virtudes esenciales del ser humano, como la generosidad, el orden, el sentido de justicia, la laboriosidad, la constancia, la fortaleza, la responsabilidad, entre otras. Los niños adquieren estas virtudes entre los 6 y los 12 años y los niños que crecen en familias disfuncionales o divididas están más propensos a desconocer los matices de las virtudes y por lo tanto a no adquirirlas del todo en estos periodos sensitivos. Claro que es posible adquirirlos, pero sí que requerirá un especial cuidado y esfuerzo. Cuando existen muchas rupturas o cuando las personas no se casan, la sociedad se ve perjudicada por un gran número de patologías sociales. Por ejemplo, aumenta la pobreza, las enfermedades mentales, la delincuencia, el uso de drogas ilegales, las depresiones clínicas y los suicidios. El sexto principio es que el matrimonio es una institución que crea riqueza al aumentar el capital humano y social, porque toda familia está obligada a generar para poder subsistir, tanto en la economía y en el Estado democrático modernos, porque todo esto depende de las familias para formar así la nueva generación de los contribuyentes y los trabajadores productivos con todo lo que esto conlleva. Además, los cónyuges y los hijos adultos ayudan a los enfermos y a los ancianos y mantienen la solvencia de los programas de pensiones y de los seguros sociales al prestar asistencia no remunerada a sus seres queridos y así pagan sus impuestos. El séptimo principio es que cuando el matrimonio se debilita, aumentan las desigualdades, ya que los niños sufren las consecuencias de crecer en hogares sin unos progenitores comprometidos con su familia. Este principio puede deducirse de los anteriores. Los hijos de padres que no se han casado o que han roto su matrimonio tienen más posibilidades de ser víctimas de la pobreza o de la dependencia o del abuso de sustancias adictivas o del fracaso escolar o de la delincuencia juvenil o de un embarazo a una edad temprana y sin estar casado y de muchos otros comportamientos que conllevan a la destrucción personal. El octavo principio es una sociedad que cree en el matrimonio y que protege la libertad política y que fomenta un gobierno controlado. Las familias fuertes que permanecen unidas estabilizan el Estado y reducen la necesidad de las agencias sociales burocráticas costosas e intrusivas. Las familias se vuelcan en sus miembros vulnerables y producen nuevos ciudadanos con virtudes como la lealtad y la generosidad y se preocupan por el bien común. Cuando las familias se rompen, aumenta la delincuencia y el desorden social. El Estado entonces tiene que intervenir y reafirmar el control social con más acción policial, como en una ampliación del sistema penitenciario con ayudas infantiles o coactivas y con tribunales que van a dirigir la vida familiar. En consecuencia, el Estado intenta desempeñar de una manera coercitiva las funciones que las familias desempeñan con naturalmente. El noveno principio es que las leyes que rigen el matrimonio importan de una manera significativa, porque pocas son las leyes específicas que protegen y que fomentan la unidad familiar. Guatemala no es la excepción. Las políticas públicas que existen están influenciadas por tendencias que desarraigan a la familia de su fundamento, y así lo expresan los científicos de Princeton. Dados los claros beneficios del matrimonio, creemos que el Estado no debería permanecer políticamente neutral ni en el procedimiento ni en el resultado
entre el matrimonio y las diferentes estructuras alternativas de la familia. Algunas personas han intentado redefinir el matrimonio civil como un contrato privado entre dos personas sin tener en cuenta su sexo, otros como una unión que vincula a un número de individuos y otros lo ven como un acuerdo contractual de duración indefinida en el que se ponen de acuerdo un número indeterminado de personas adultas. Pero con ello, un Estado minaría la norma social que fomenta el matrimonio tal como se ha entendido históricamente, es decir, que la unión sexual para toda la vida entre un hombre y una mujer que pueden tener y educar hijos. Los beneficios públicos que solo el matrimonio puede proporcionar son reconocidos por personas razonables sin tener en cuenta el punto de vista religioso o secular y por tanto constituyen razones convincentes para reforzar la norma del matrimonio ya existente tanto en la ley como en las políticas públicas. Y el 10º principio es el matrimonio civil y el matrimonio religioso porque no pueden estar rígida y totalmente desasociados el uno del otro. Las pruebas de las ciencias sociales actuales sobre la religión y el éxito matrimonial confirman la sabiduría de la tradición que siempre ha reconocido y valorado el papel positivo que la religión ejerce cuando crea y mantiene el matrimonio como una institución social. La mayoría de los ciudadanos contrae matrimonio en instituciones religiosas y en muchos de estos casos el sentimiento religioso acompaña y solemniza el compromiso matrimonial y la posterior vida en familia. Por tanto, es importante reconocer el papel decisivo que tienen las instituciones religiosas en apoyar una cultura de matrimonio sostenible de la cual depende toda la sociedad. Estos principios conllevan la obligación estatal de crear políticas públicas para la promoción y la defensa de la familia y el fortalecimiento del matrimonio. Antes de continuar exponiendo los retos y la importancia de la familia, es importante recoger el llamamiento público de los científicos de Princeton que han hecho a la sociedad en general, porque desde aquí se hace un llamamiento a los líderes políticos y a nuestros conciudadanos de la sociedad civil para que apoyen las leyes y las políticas públicas que consoliden el matrimonio como una institución social, con el fin de a. Proteger el concepto general del matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, como marido y mujer. b. Estudiar reformas para la ley del divorcio. c. Acabar con las desventajas fiscales del matrimonio para los ciudadanos con ingresos bajos. d. Proteger y ampliar las provisiones a favor de los hijos y de la familia en nuestro sistema fiscal. Proteger los intereses de los hijos en el contexto de los tratamientos de la fertilidad. Las familias, las comunidades religiosas, las organizaciones comunitarias y los legisladores deben trabajar juntos para alcanzar el mismo objetivo y fortalecer el matrimonio para que cada año haya más niños que crezcan junto a sus madres y sus padres en una unión de amor conyugal duradero. El futuro de la sociedad civil depende de ello y nuestros hijos se lo merecen. Todo esto puede ser visto en lo que ya se les ha mencionado anteriormente. Es decir, el estudio se encuentra en la siguiente dirección: www.familyfacts.org. Punto 5. Derechos reproductivos y control artificial de la natalidad. La institución matrimonial proporcionará también estabilidad y responsabilidad en las relaciones sexuales adultas, contribuyendo también a la economía, a la sociedad y al desarrollo humano. Estos fines se ven anulados por las ideologías y por las prácticas que alejan a la familia de sus fines primordiales dentro de la sociedad y dentro del mismo núcleo familiar. Analicemos pues los llamados derechos reproductivos y su inherencia e injerencia también en la familia. Así que, como ya se explicará ampliamente en el módulo dedicado a las distintas ideologías antivida, los presupuestos de la ideología del género buscan defender a la mujer rompiendo las cadenas biológicas que la oprimen, y de esta forma el control de la natalidad y el aborto liberarían a la mujer de su alienación,
Además, para construir una sociedad igualitaria, sería necesario que las mujeres gocen de la misma libertad sexual que tienen los hombres, por lo que debe terminarse con la familia tradicional y equiparar económicamente a los dos sexos. Punto 5.1. Origen de los derechos reproductivos. Es así como en los años de 1994 y 1995 se llevan a cabo la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo y la Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín. Como resultado de la demanda de las organizaciones no gubernamentales dedicadas al control de la natalidad, se introduce con fuerza el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y desde entonces también la ONU tomó como una prioridad en su agenda la inclusión del control de la natalidad como un derecho humano. Estos derechos se han convertido en la puerta donde luego ha entrado la legislación del aborto. Los planes de acción nacidos en El Cairo y de Pekín expresan que los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos, ya que están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales y sobre los derechos humanos, y en otros documentos pertenecientes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de los hijos y el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de la salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación o coacciones ni violencia de conformidad con lo establecido en los documentos de los derechos humanos. En el ejercicio de este derecho, las parejas y los individuos deben tener en cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con la comunidad y la promoción del ejercicio responsable de esos derechos de todo lo que debe de ser la base primordial de las políticas y los programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia. Estos mismos planes de acción en el punto 7.3 declaran, sin comprometer el apoyo internacional a los programas de los países en desarrollo, a la comunidad internacional, y diciendo que ésta debería, cuando se le solicite, examinar las necesidades de capacitación, asistencia técnica y suministro de anticonceptivos a corto plazo de los países que están pasando de una economía de administración centralizada a una economía de mercado, donde la salud reproductiva es deficiente y en algunos casos está empeorando. Esto puede verse en la Organización de las Naciones Unidas en el informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 1994, número 7.3. Al mismo tiempo, estos países deberían dar más prioridad a los servicios de salud reproductiva, incluida una amplia gama de medios anticonceptivos, y deberían encarar la práctica actual de recurrir al aborto para la regulación de la fecundidad mediante la satisfacción de las necesidades de mujeres de estos países, de que deben de contar con mejor información y con más opciones. Estos derechos reclamados serán redireccionados y ampliados por la iniciativa de Planned Parenthood Federation a través de la Carta sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos. La salud de la mujer es hoy una preocupación social que debe de ser atendida, siendo las mujeres un grupo poblacional bastante afectado en este tema. Sin embargo, a causa de las nuevas corrientes, este tema ha tomado rumbos que no han sido beneficiosos para la mujer. Un claro ejemplo es que el control artificial de la natalidad y el aborto responden a intereses particulares que, lejos de defender la integridad de la mujer, la exponen y la denigran. Los países en vías de desarrollo definen la salud reproductiva como el derecho a recibir los servicios adecuados de atención a la salud que permiten los embarazos y los partos sin riesgos y que ofrezcan a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. Olvidan que la salud de la persona humana nunca debe de ser vista como un fin en sí misma y siempre debe de estar al servicio de la vida propia y ajena, incluyendo la de los hijos por venir. Así que a la luz de esta definición se cometen muchas injusticias, como por ejemplo cuando los hijos con alguna malformación congénita o
cromosómica son desechados porque se define el derecho a elegir y no el derecho a ser elegido. Al respecto, Ana María Vega afirma la novedad de estos derechos como que no se debe tanto a la afirmación de su existencia cuanto a las dimensiones de su contenido, porque no cabe hablar de derechos reproductivos de manera indiscriminada sin precisar qué facultades o poderes jurídicos de actuación se incluyen bajo esas categorías. El núcleo del problema radica en que se pretende legitimar cualquier tipo de conducta relacionada con la procreación humana basándose en un difuso e ilimitado derecho a la autodeterminación física que supondría reconocer al individuo facultades soberanas sobre su cuerpo y hacer de la autonomía del libre desarrollo de la personalidad el bien supremo, hasta el extremo de afirmar que el derecho a elegir es más importante que el derecho de ser elegido. Para quienes apoyan esa tesis, un Estado pluralista y laico debería limitarse a garantizar de la mejor forma posible la libre elección individual con independencia de su contenido. Su función consistiría en proteger las decisiones reproductivas, incluido el aborto, y facilitar los medios para acceder fácil y legalmente a todas y cada una. Hay un dato curioso que vale la pena conocer, y es que todas las iniciativas que buscan promover los derechos reproductivos, entre comillas, y la salud reproductiva y sexual, entre comillas, se basan en iniciativas que han nacido en convenciones y conferencias, pero que no tienen fuerza vinculante a nivel jurídico para ningún país, a pesar de que los grupos promotores así lo afirmen. Por lo tanto, terminan siendo solo eso, iniciativas. Pero no existe ningún tratado oficial con fuerza vinculante a nivel jurídico que contenga estos términos. Esto puede verse también en lo antes mencionado y en Vega Ana María en Así Prensa, los derechos reproductivos y sus interpretaciones, una causa que se promueve en la ONU. Puede verse en línea porque está disponible en www.asiprensa.com/aborto /aderechosr.htm y fue consultado por última vez el 22 de junio de 2014. Punto 5.2. Anticoncepción inmoral. Para profundizar más en este tema, se debe de consultar la carta encíclica Humana Vitae de Pablo VI. Si bien este tema ya fue descrito en el módulo 5 desde la perspectiva fisiológica, vale la pena complementar algunos puntos clave para presentar la perspectiva moral del mismo. Para comprender la materia moral en cuanto al tema de los anticonceptivos, debemos recordar 3 puntos básicos. La fecundación. La vida humana inicia desde la fecundación y desde ese momento el nuevo ser humano ya posee toda la información genética que determina sus características físicas como el color del pelo, de los ojos, el sexo, la estructura ósea, entre otros, y solo necesitará tiempo, alimentación y un ambiente adecuado para su sano crecimiento y desarrollo. La entrega total, el acto conyugal, alcanza la consumación total de los esposos que acaban por no ser más que uno mismo en todas las dimensiones de su ser, corporal y espiritual. Aquí yo quisiera hacerles un pequeño detalle importante. Según la ley de Cristo y según su propia doctrina, nuestro Señor dice a través de Adán, y serán los dos una sola carne. Nunca dice serán los dos un solo espíritu. Pero sí deben de estar de acuerdo, tanto espiritualmente como mentalmente. Sin embargo, como seres, serán un solo ser corpóreo, reconocido por Dios, pero 2 seres espirituales. Y eso hasta que la muerte los separe. Continuando con la lectura. Superando así, gracias a la fuerza del amor, su individualidad personal. La presencia de Cristo. El amor conyugal, espiritualmente hablando, no es solo elegirse mutuamente, sino que es aún más, es sobre todo el comunicarse el uno al otro, la presencia de Cristo, quien al entregarse a sí mismo por la Iglesia y por nosotros, se ha unido de una vez para siempre con ella y con nosotros, es decir, como se une el marido con la mujer, porque la cruz se revela como el lecho nupcial de Cristo como esposo y de la Iglesia como esposa, y el consentimiento de Cristo en la cena eucarística exigía su confirmación por la ofrenda redentora de su cuerpo en la cruz. En el siguiente módulo profundizaremos en este punto, pero
¿Por qué va en contra de la naturaleza humana la anticoncepción? Teniendo claros los puntos anteriores, podemos responder esa pregunta. Consecuencias físicas. Primero que todo, recordemos que los métodos, las pastillas anticonceptivas, esas son realmente abortivas. Todas las personas tienen derecho a una información completa sobre estos métodos, los cuales no solamente rompen la unidad del acto conyugal, truncando su fecundidad, sino que también presentan, sin excepción, riesgos para la salud de la mujer, y los fabricantes de estos métodos veían estos datos a los consumidores, pero los velan para que no puedan saberlos, incluyendo a los médicos, porque también les velan esos datos, porque son ellos quienes los recetan, porque de lo contrario, esto representaría para estas empresas una gran pérdida económica. Y por citar un ejemplo, el 29 de julio de 2005, 21 científicos de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se reunieron en Francia después de una exhaustiva revisión de la literatura mundial y declararon que la combinación de drogas de estrógeno y progestágeno que estaba utilizándose en la píldora de control natal y en la terapia de reemplazo hormonal era cancerígena y no solo era provocando cáncer de seno, sino también cervical y de hígado. Así que está claro que los efectos secundarios de los anticonceptivos son mucho más graves que aquellas razones por las que una mujer accede a tomarlos. Es inconcebible pensar que para evitar un bien natural, como lo es el don de la vida, por medio de un embarazo, se utilizan medios intrínsecamente graves para la salud de la mujer y para la nueva vida humana que ya es concebida en el seno de la madre. Esto puede ser visto en Semen Ives, la espiritualidad conyugal según San Juan Pablo II, primera edición España, Desclée de Brouwer, 2011. También puede ser visto en Arzu de Wilson Mercedes, en la anticoncepción contra la planificación natural de la familia, que es una conferencia dictada en el Diplomado en la Defensa de la Vida y de la Familia en Júbit, en Guatemala, 2013. Ahora, también puede ser visto en Leonard Andre, La moral sexual, explicada a los jóvenes, sexta edición, España, Ediciones Palabra, 2006. Consecuencias psicológicas. La anticoncepción genera en los cónyuges una mentalidad antivida y una forma errónea de concebir las relaciones conyugales. La anticoncepción no solo produce el rechazo a una nueva vida, sino también una falsificación del amor conyugal llamado a entregarse en su plenitud personal y por tanto impone un lenguaje contradictorio. Además, produce el ahogamiento del desarrollo de la capacidad de amar de las personas, generando una cultura hedonista, y estos mismos efectos se transmiten a las nuevas generaciones, también a quienes terminan por distorsionar el significado de una entrega generosa del matrimonio mismo en una última instancia. Hoy en día muchos jóvenes ya no desean apostar por el matrimonio porque se les ha presentado una visión equivocada de lo que el matrimonio es y de lo que la vida conyugal es. Consecuencias esenciales. Sin embargo, la gravedad moral de la utilización de los anticonceptivos no solo radica en lo anterior, la mayor gravedad moral radica esencialmente en que rompe con los dos fines últimos del acto conyugal de los esposos, que es el fin unitivo y el fin procreador. Porque no puede existir un acto conyugal únicamente unitivo. Al pensar en ello, cualquier acto anticonceptivo sería válido, reduciendo así a la persona humana como un simple medio para obtener placer. Tampoco puede pensarse en un acto conyugal únicamente procreador, porque al romper con lo unitivo podemos caer en las desviaciones como la fecundación in vitro, los vientres de alquiler, la donación del esperma, la inseminación artificial, entre otros. Tanta razón podemos encontrar en la frase no más amor sin fecundidad, ni fecundidad sin amor. Esto puede verse en nótese, que así se utiliza esta palabra, de anticoncepción. Eso es como una acción al no querer concebir, es decir, no quieres los anticonceptivos. Anticonceptivo es no querer concebir. También puede verse en Billings, John, Amarse en cuerpo y alma, octava edición, Colombia, Editorial San Pablo, 1995, página 6. Y también puede verse en
Han Kimberly, El amor que da la vida, tercera edición, española, en España Ediciones Rialf, S.A., 2001, en la página 364. Entonces, punto 5.3. Esterilización. Si esterilizar un solo acto sexual, es decir, anticoncepción, atenta directamente contra la dignidad del ser humano, ¿cuánto más lo hace la esterilización permanente? Lastimosamente, cuando muchas de las personas que han sido esterilizadas se dan cuenta de esa realidad y buscan revertirla, ya es demasiado tarde porque el daño ya está hecho. Una madre de familia que comparte su testimonio dice: 20 años después de que se hizo mi esposo la vasectomía, claramente veo ese daño. Cuando el esperma fue eliminado del acto, las hormonas quedaron desequilibradas, su deseo disminuyó, también el mío. Las relaciones sexuales eran mínimas, los niños no vieron más embarazos, se contagiaron de la mentalidad del control de la natalidad, y nuestros hijos tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, aunque yo les había enseñado someramente que eso no era correcto. 3 de nuestros hijos ya se han divorciado, y uno de ellos se volvió a casar, y creo que todo se remonta al mal uso de nuestra sexualidad y a la vasectomía. El doctor Joseph Stanford, de la Universidad de Utah, describe que con respecto a la esterilización, también me di cuenta de que la fertilidad es parte de la salud, no es una enfermedad. Por lo tanto, hay algo fundamentalmente contradictorio en practicar una operación para eliminar una función sana y fundamental del cuerpo. Ligadura de las trompas. Este método consiste en cerrar las trompas de falopio, cortándolas y quemándolas y atándolas o cerrándolas con una grapa para causar la permanente esterilidad de la mujer. Es un procedimiento quirúrgico que conlleva el uso de la anestesia. Los dos procedimientos quirúrgicos más comunes para ligarse las trompas de falopio son la laparoscopía y la mini laparoscopía. Aunque a menudo se presenta como completamente segura, la ligadura de las trompas de falopio ha sido asociada con varios problemas significativos, entre los cuales podemos resaltar que se puede dar el embarazo hasta en un 5.4% de las veces debido a que las trompas se unen de nuevo por naturaleza, que puede haber un aumento de riesgo de dolor pélvico y que se puede desarrollar un fallo ovárico prematuro que desencadene periodos irregulares, sófocos o sudores o nocturnos, sequedad vaginal, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Y en cuanto a lo que toca a la vasectomía, este método consiste en una simple operación que está diseñada para esterilizar al hombre o incapacitarlo para poder tener un hijo. Aproximadamente 50 millones de hombres han tenido una vasectomía y estos datos revelan que el 5% de los hombres casados y en edad reproductiva se han realizado una vasectomía. Eso es contrario al 15% de los que se han ligado las trompas de falopio en mujeres casadas. Al cuerpo del hombre, al que le realizan una vasectomía, sigue produciendo semen y también espermatozoides, pero sin embargo, al cortar y sellar los conductos deferentes, los espermatozoides no pueden unirse al semen. El cuerpo entonces los absorbe y esto puede ocasionar que el sistema inmunológico los reconozca como una proteína extraña, por lo que produce anticuerpos, y esto ocurre con al menos el 80% de los casos. Las reacciones inmunológicas también pueden ocasionar el bloqueo de las arterias, causando así un ataque al corazón. Otras complicaciones comunes son la epididimitis y las granulomas de los espermas. Una investigación de la Universidad de Northwestern en Illinois mostró un aumento de demencia frontotemporal o DFT en el 37% de los hombres que tuvieron una vasectomía, y se cree que la causa es que los anticuerpos dañan ciertas áreas del cerebro por la proteína compartida por el cerebro y por los espermatozoides. Algunas de las manifestaciones del DFT son los cambios de la personalidad, la habilidad para concentrarse y la pérdida de memoria. Todo esto puede ser visto en Stanford Joseph M.D., My Personal and Professional Journey with Regard to Moral Issues in Human Procreation. Physicians Healed, página 114. Puede ser vista también en Arthur de Wilson, Mercedes.
y en Arzu de Wilson Mercedes, Amor y Fertilidad, cuarta edición, Maryland, Fundación Familia de las Américas 2012, página 151, y también página 154. Apertura a la vida. Este es el punto 6, apertura a la vida. Por otra parte, uno de los aspectos más importantes en la educación del amor y de la sexualidad es que los esposos manifiesten apertura a la vida. La vida es por naturaleza comunitaria, una comunidad abierta a la vida y al amor. Por eso en el rito católico del matrimonio se le pregunta a los novios si están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos que Él les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. La respuesta afirmativa de los futuros esposos conlleva una apertura a la vida, confiando en que Dios es quien da la vida, y los esposos van a ser co-creadores con Él. Los esposos recibirán de Dios los hijos. El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona, el reclamo del cuerpo y del instinto, la fuerza del sentimiento y de la afectividad y la aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira así una unidad profundamente personal que más allá de la unión en una sola carne, conduce también a no tener más que un solo corazón y una sola alma, y exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca y definitiva, y se abre a la fecundidad, y en pocas palabras se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado nuevo que no solo las purifica y las consolida, sino que las eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos. Así que repitamos las palabras de Blanca Castilla de Cortázar, cuando dice que el varón, al darse, sale de sí mismo. Esto puede ser visto en Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, Librería Editorice Vaticana Romana, 1981, número 13. Entonces, el varón, al darse, sale de sí mismo, saliendo de él se entrega pues a la mujer, y se queda en ella, y la mujer se da, pero sin salir de ella. Eso es apertura, pero acogiendo en ella. Su modo de darse es distinto al del varón, y a la vez es complementario, porque acoge al varón y a su amor. Sin la mujer el varón no tendría a dónde ir, y sin el varón la mujer no tendría qué acoger. La mujer acoge pues el fruto de la aportación de los dos y lo guarda hasta que esto germina y se desarrolla. La unidad del acto conyugal y la fecundidad son indivisibles en el amor, porque de lo contrario estaría el egoísmo en los esposos. Cuando la unidad se desvincula de la fecundidad en el acto conyugal, se dice soy totalmente suyo y ella es totalmente mía. Pero en realidad con nuestros cuerpos decimos rechazo la parte de ti y no te entregaré la parte de mí que podría crear una nueva vida a través de nuestro amor. La entrega se ve corrompida, desvirtuando su verdadero significado. De esta mentalidad egoísta que busca únicamente la unidad del acto conyugal y el placer, se deriva la utilización de los contraceptivos y la anticoncepción. Recordemos que el placer se deriva del acto sexual como algo querido por Dios y que será desordenado únicamente cuando es buscado con el fin mismo que está siendo separado arbitrariamente de la unidad del acto de la fecundidad. La separación de la dimensión unitiva y la procreativa en el ámbito de la vida conyugal se traduce ya sea en la contracepción o bien en la procreación artificial, y en el primer caso se pretende la búsqueda del placer sexual interviniendo sobre la expresión del acto conyugal a fin de evitar la concepción, y en el segundo caso se busca la concepción sustituyendo el acto conyugal por una técnica. Esto es contrario a la verdad del amor conyugal y a la plena comunión esponsal y todo lo que eso conlleva. Las dos dimensiones de la unión conyugal, la unitiva y la procreativa, no pueden separarse artificialmente sin alterar la verdad íntima del mismo acto conyugal. Es por ello que se afirma que todo acto conyugal debe permanecer abierto a la vida. Hoy en día, innumerables matrimonios esperan tener hijos según el tamaño de la cuenta bancaria. Si el balance económico resulta positivo, entonces es tiempo de tener un hijo, porque de lo contrario, habrá que posponer el plan para una nueva vida. Entonces, ¿cuánto cuesta tener un hijo? No se puede cuantificar el valor de un hijo. Los hijos son un derecho que debemos buscar o conseguir. Los hijos son un don, un regalo, y como tal
deben de ser recibidos y acogidos. Yo quiero aclarar aquí, estimados escuchantes, lo que aclaré antes. Los hijos no son un regalo, son un privilegio de servicio a Dios y un préstamo temporal, como todos los dones. Recordemos aquella promesa frente al altar en el rito católico del matrimonio. Muchas veces, a pesar de que la vocación del hombre es el amor, prolifera el egoísmo de una forma poco fácil de identificar entre los matrimonios. Eso es el ejemplo de las parejas DINK o DINK, Double Income, No Kids, doble salario, sin hijos, quienes priorizan su realización personal y su placer anteponiéndolo a la familia. Pero entonces, ¿qué quiere decir que todo acto conyugal debe permanecer abierto a la vida? Punto 6.1. Planificación natural o PFN. Estar abiertos a la vida no significa tener todos los hijos que se pueden físicamente. Estar abiertos a la vida significa acoger a aquellos que Dios manda y acogerlos responsablemente. El amor entre los esposos debe de ser siempre profundo y al mismo tiempo plenamente humano, estando el matrimonio ordenado por su misma naturaleza hacia la generación y educación de los niños. Así los esposos deben acudir a la planificación familiar natural y nunca a la contracepción, ya sea para espaciar embarazos o a la reproducción artificial para buscar tener un hijo. La planificación familiar natural, PFN, puede definirse como aquel método para identificar los signos de fertilidad e infertilidad femenina con el fin de hacer la concepción más o menos probable. Como el hombre es normalmente fértil todo el tiempo, este método se centra en determinar los momentos fértiles de la mujer. Otro nombre que se está acostumbrando a utilizar para esto es el método de la regulación de la fertilidad o MRF. La Madre Teresa decía: yo sé que las parejas tienen que planificar su familia y para eso existe la planificación familiar natural. La forma de planificar la familia es la planificación familiar natural, no la contracepción. Al destruir el poder de dar la vida y de amar a través de la contracepción, un marido o una esposa están haciendo algo para sí mismos, y esto convierte la atención a la persona, destruyendo así el don del amor en él o en ella. Y amando al marido y la mujer, deben recurrir así a la atención el uno por el otro, como ocurre en una planificación natural de la familia. No ocurre así de la misma forma en la contracepción, porque una vez que el amor vivo es destruido por la contracepción, el aborto sigue muy fácilmente, y es por eso que yo nunca doy un niño a una familia que ha utilizado la contracepción, porque si la madre ha destruido el poder de amar, entonces ¿cómo va a amar a mi hijo? Esto puede verse en el discurso pronunciado por la Madre Teresa en el Desayuno Nacional de la Oración de Washington, D.C., el 3 de febrero de 1994. Sin embargo, sigue abierto el dilema de si se debe buscar en toda relación conyugal la concepción de un hijo, y para ello la encíclica de Pablo VI, Humana Vitae, expresa por consiguiente que si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad pero sin ofender los principios morales. ¿Qué se entiende pues por serios motivos? El mismo Pablo VI lo aclara. En relación con las condiciones físicas y económicas y psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderosa y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Por tanto, no de toda relación conyugal debe surgir una nueva vida,
Pueden ser muchos los motivos por los cuales los cónyuges pueden acudir a la planificación natural. Sin embargo, hasta la misma PFN se puede viciar cuando es utilizada con una mentalidad anticonceptiva. A este respecto, Juan Pablo II enseñaba que no es posible practicar los métodos naturales como una variante lícita de una elección de cerrarse a la vida, porque sería sustancialmente análoga a lo que inspira la anticoncepción. Por lo que a la luz de una conciencia bien formada y de la razón, los padres deberían de cerciorarse de que su deseo de espaciar mediante la PFN no nace de un acto egoísta, sino que es conforme a la generosidad de una paternidad verdaderamente responsable. La PFN no es mejor por el hecho de ser natural, en lugar de artificial, y tampoco la artificialidad lo hace inmoral, ni la naturalidad lo hace moral. Lo que hace moral la PFN es que los esposos actúan conforme al valor unitivo y procreativo de la sexualidad humana, un amor que les convierte en ministros de los designios de Dios y se sirven de su sexualidad como de una donación libre, total y fiel y fecunda, sin manipulaciones. En la actualidad, uno de los métodos más efectivos de PFN es el método de la ovulación o método Billings, y existen también el método del ritmo calendario o método de la temperatura basal o método de la autopalpación cervical, entre otros. ¿Es efectivo el método de la ovulación o método Billings? La Asociación Familia para las Américas realizó un estudio en Guatemala en donde se evaluaron 3.341 ciclos menstruales en mujeres casadas de zonas rurales y urbanas. Los resultados del estudio en las parejas que decidieron espaciar sus embarazos sobre 506 mujeres casadas fueron los siguientes. El método de la ovulación fue método de ovulación en donde los usuarios no siguieron correctamente las instrucciones. El número de embarazos fue de 0 si lo siguieron correctamente y de 2 si no lo siguieron correctamente. El índice de embarazadas, tomando en cuenta 100 mujeres de los años que deben de tener normalmente y también tomando en cuenta 100 años, si lo hicieron correctamente fue de 0 y si no lo hicieron correctamente fue de 0,7. Y el índice de efectividad en ambos casos fue de 100%. En la investigación de 32 parejas que llevaban buscando el concebir por más de un año, decidieron utilizar el método de la ovulación para buscar un embarazo durante la realización del estudio. Y así, durante esta realización, 16 parejas sí lograron concebir. Esto puede verse en Han Kimberly, en la página 196, y en Arthur de Wilson, Mercedes. De aquí en adelante, señores, sigue la bibliografía, por lo cual terminamos este libro. Como siempre, la bibliografía es bastante amplia, pero este libro ha llegado a su fin.